comunitario, ¿cierto? Que el rabino nos va a asesorar. Entonces queremos como empezar con la clase. Gracias. Unos minuticos de receso mientras rezan. Y Para el segundo tema. para el segundo tema. ¿Listo? ¿Estamos listos? Tan complicado es. Claro, obvio. Una silla. Venga, venga. Tome asiento, venga, venga. Pase, adelante, adelante. Saco lengua sueca, No pueden perdonar una, ¿no? Bueno, buenas tardes con todos. Les pido de favor que pongamos en silencio sus equipos celulares. Si tienen necesidad de contestar, no hay problema. Les pido que por favor salgan, lo hagan afuera para no distraernos. ¿Sí? El tiempo es corto, es oro, así que necesitamos aprovecharlo. Les pido también a las personas que están aquí que se concentren, que procuren por el momento evitar conversaciones entre ustedes. Si tienen algún tipo de comentario, algo que no entendió, no le pregunte al de al lado. Vamos a procurar, si avanzamos, abrir un espacio para preguntas. De todas formas, después igual podremos hablar acerca del caso, no hay problema. Otra, la conversación entre personas durante la clase tiende a distraer, entonces les pido que todo lo que vayan a requerir ahora, si tienen que preparar biberones, cargar niños, mover sillas, todo lo que requieran, por favor, háganlo, quedémonos calmados, tranquilos, para que esté todo nuestro ser, nuestros 5 sentidos acá. Y todavía más aún nuestra alma aquí clavada, ¿sí? Si no, estamos aquí físicamente, pero nuestra mente está en otro lado y luego no aprovecha. Ok, entonces, Besiata de Shemaya, con el permiso del cielo, con el respeto a todos los presentes, al rabino Asher Kakua, compañero, amigo, hermano, a todo el grupo de acá apartado, Ariel y su esposa. Vaya a todos, hemos recibido una bienvenida muy calurosa, no solamente por el clima, sino por el afecto, ¿no? Se nota que el ambiente está influenciado por el cariño de la gente. Bueno, quería hablar un poco acerca de Mashiach. Un tema un tanto despierta mucha curiosidad, es un tema un tanto candente, ¿no? El Mashiach, ¿quién es el Mashiach? Mashiach debe nacer y debe morir. ¿Es Dios o no es Dios? Viene de mujer, es encarnado divinamente. ¿Cómo es él? O sea, es de carne y hueso. Ya vino, es una metáfora. ¿Qué hay acerca de Mashiach? Acerca de Mashiach hay que entender primeramente el concepto de qué es Mashiach. Mashiach literalmente significa ungido. Hace referencia a alguien o algo que fue designado para una tarea especial, una tarea específica. Y así es que tenemos, por ejemplo, que los utensilios, los objetos del Bet HaMikdash eran ungidos, ¿sí? Se los vertía aceite y con esto quedaban separados, consagrados. No podíamos hacer uso de esos utensilios para nada que no fuera el servicio en el templo, específico para eso. Tenemos también que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, los hijos de Aarón, me refiero a los primeros hijos de Aarón, ¿no? Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, ellos fueron ungidos con el aceite de unción. Este aceite, según nos relata la Torá, Bamidbar 30, estaba compuesto de 5 especies vegetales, no era únicamente aceite. El Midrash relata que este aceite Hashem lo ordenó en una sola vez, no lo ordenó más. Este aceite es para todo rey, para todo servicio que requiera ser ungido.
Esto fue hecho en un cuerno, fue hecho de una forma especial, según nos relatan los sabios en el Midrash, y el aceite tenía una particularidad, no se terminaba. No podía verter aceite y el aceite no se terminaba. El aceite que está en este cuerno hoy día está extraviado y debe aparecer, es necesario para ungir al rey Mashiach. Entonces habíamos dicho que este aceite se utilizaba para utensilios, para el sumo sacerdote. Por ejemplo, en la época en la que había cuerno y aceite de unción, tenemos el Cohen, el sacerdote, que era ungido con aceite, era denominado Cohen Mashiach, un sacerdote ungido. Con el pasar del tiempo, ya que se extravió el aceite de la unción, entonces el Cohen Gadol no tenía el grado de el sumo sacerdote no tenía el grado de este sumo sacerdote, y ese era un sumo sacerdote que lo que hacían era cambiarle las prendas. Como los sacerdotes, los Kohanim, tenían 4 prendas en su vestimenta, ahora lo cambiaban y lo ponían 8, ahora era sumo sacerdote. Otro sacerdote que era ungido era el Cohen Mashuach Milchama. ¿Qué es el Cohen Mashuach Milchama? Era un sacerdote que era designado para salir a la guerra. Ese tenía que ser ungido, como en el caso de la guerra contra Balak. En este caso fue Pinjas, el Cohen Mashiach, fue ungido. Y él salió acá y él peleó contra el mago Bilam. Y otro fin que se le da al aceite, a este aceite de unción, es el de ungir reyes, como en el caso que se ungió al rey David y al rey Salomón. David Amelech y Shlomo Amelech, ¿sí? Los reyes eran ungidos con aceite y con esto ellos estaban declarados que eran los líderes, los gobernantes, los que iban a conducir al pueblo. Su tarea era conducir al pueblo, darle la moral, la ética, conducir a su pueblo a un servicio total hacia Hashem. Y es en este punto donde se centran las leyes del rey Mashiach, ¿sí? No podemos hablar acerca de Mashiach sin hablar del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, una de las grandes luminarias de nuestro pueblo. Él compiló todo el Talmud, lo organizó, hasta la época de él nadie lo había hecho. Compiló todo el Talmud en forma de alajot, de leyes. En forma de leyes. El Talmud contiene toda la información, pero forma de discusión. El Maimonides tenía de memoria en qué tomo estaba tal cosa, en cuál este otro, y todo en su cabeza lo organizó, le dio un orden, como una lista, y todo esto viene acá, esto es acá, y lo puso. Y así, en el orden de los jueces, en las leyes de los reyes, los 2 últimos capítulos, también conocido como las leyes de Mashiach, el Maimonides empieza explicando acerca de quién es Mashiach. ¿Quién es Mashiach? Mashiach es un descendiente del rey David. Es un hombre de carne y hueso. Es un hombre de carne y hueso. No es una fuerza espiritual. En realidad en él reside esta fuerza espiritual llamada Mashiach, pero forzadamente tiene un cuerpo de carne y hueso. ¿Ok? Otro tema importante acerca de Mashiach es que el Mashiach está encargado de regresar el corazón del pueblo al cumplimiento de la Torah. Va a poner en regla el cumplimiento de la Torah. No, la ley se acabó. Hoy día hablábamos con un personaje en la radio, no, es una pena, no, eso ya pasó. Él siente lástima de que, dice, qué pena que Dios los está ahí para matar. En realidad es una pena que él fije así, porque toda la expresión de la Torah no es nada más que por nuestro propio beneficio. Usted pasa por la calle y ve un rótulo que dice no topar, y usted agarra la cerca, se va a electrificar. Ese rótulo no está para hacer un daño, está para advertirle acerca de las consecuencias de la decisión suya.
Otra de las características del rey Mashiach es que él va a librar las guerras de Dios, dice el Maimónides. Todos los enemigos que están contra Israel, que tratan de destruirlo, que quieren sacarlo, que quieren todo lo peor, cuando llega el rey Mashiach, él va a poner esto en orden y no se va, o sea, él va a buscar defender, regresar al pueblo de Israel al estado al cual Dios lo creó, para que sea un maestro, no para que sea un tirano, un maestro para las naciones, como dice el profeta. Ahora, con respecto a Mashiach, hay que entender, hay más requisitos, pero quiero aquí aclarar unas reglas que trae el Maimónides. Y es que hablar de Mashiach es hablar también de ley judía, de Halajá. Y el Mashiach, hay dos tipos de Mashiach según el Maimónides. Él los categoriza, el Rambam los categoriza en dos tipos de Mashiach. El uno se llama Mashiach Bechazaká o Becheskat Mashiach. Y el segundo él lo llama Mashiach Badai. ¿Cuál es la diferencia entre Mashiach Bechazaká y un Mashiach Badai? Becheskat Mashiach o un Mashiach Bechazaká significa que es un Mesías potencial. Si este Mashiach cumplió todos los requisitos que dijimos hasta ahora, todos estos, él es descendiente de David, es sabio, es un consejero en realidad, de verdad, él nos busca que nosotros nos apeguemos a la ley de Dios, a la santidad, a las cosas buenas, y él libra estas guerras, y él logra vencer en esto y logra parar el templo. Entonces ahí él pasa de ser un Mesías potencial a ser el Mesías definitivo, el Mashiach Badai. ¿Ok? Y ahí vamos a llegar más adelante, les voy a explicar un poco cuál es el siguiente proceso. Pero acá en este punto hay un episodio muy interesante en la vida del pueblo de Israel. No sé si han escuchado acerca de Bar Kosiba o Bar Kokhba. En la época de los romanos, del Imperio Romano, del dominio del Imperio Romano, Rabbi Akiva, el más grande de su generación, él declaró a un hombre llamado Bar Kosiba: este es el Mashiach. Nunca hizo señales, al menos no se sabe de que él volaba, de que convertía el agua en vino o cosas como esas, no se sabe. Y todo el pueblo lo siguió. La pregunta es, ¿erró acaso con idolatría? La respuesta es que no, porque, número uno, porque hablar de Mashiach no es hablar de Dios. O sea, obviamente está enganchado porque es el emisario de Dios, pero no significa que el Mesías es Dios. Uno. Número dos, la gente no discutió con Rabbi Akiva porque Bar Kosiba, él cumplía todos los requisitos que hemos hablado. Era descendiente de David, era una persona que buscaba que el pueblo se ocupara del cumplimiento de la Torah, él daba a los sabios su lugar, él quería luchar contra los romanos, sacarlos para poder retomar el templo y que nadie les quitara el servicio a Dios. Entonces él era Mashiach Bechazaká, era un Mesías potencial, porque según la Halajá él cumplía con todos estos requisitos y el Maimónides aclara y dice: todo aquel que tiene estas cualidades, todo el que tiene estas cualidades, estamos obligados a obedecerlo, a seguirlo. Si hoy tenemos un sabio, descendiente de David, que es una persona sabia, que él está buscando lo mejor, que él va acá, cumple con todos estos requisitos, entonces estamos obligados no a adorarlo, sino a ¿qué? A obedecerlo, a seguir su dictamen. Incluso que en el camino él llegara a fracasar en el intento, no logró construir el templo, perdió la guerra y murió, como el caso de Bar Kosiba, de todas formas estamos obligados a obedecerlo. Vamos a esperar porque todos tienen los ojos para un lado.
¿Cuánto tarda el ser humano en concentrarse? ¿Cuánto tarda en distraerse? Vamos. ¿Sí? Listo. Ok. Prosiguiendo con el tema. ¿Qué pasará cuando Mashiach llegue? ¿Cómo será la vida? ¿Cómo piensan ustedes que será la vida? Al principio difícil cuando Él llegue. ¿Por qué? Porque la gente va a estar en una controversia. La gente va a hacer una controversia. Preguntándose Va a haber si dudas, sí, que si sí, no, eso. claro. Habrá dudas de si será o no será. ¿Qué más? ¿Qué opinan? ¿Alguien tal vez algo diferente? Yo escuché que cuando llegara el verdadero Mashiach, todas las almas iban a saber que él era el verdadero Mashiach. Todas las almas van a saber qué es el Mashiach. Muy bien. ¿Alguien otro concepto, otra cosa? Yo analizo de acuerdo a la profecía mesiánica que en el momento que llegue Mashiach de Israel, las profecías mesiánicas comienzan a darle el cumplimiento de lo que está escrito. Pero- Por ejemplo, en Isaías 11. Pero ¿cómo imaginan el mundo? De pronto cuando llegue el Mashiach va a haber, por ejemplo, muchísimas guerras o todo lo contrario. Por una parte dice que en la generación del Mashiach va a haber guerra entre Gog y Magog. En otro lado dice que el león y el cordero habitarán juntos. ¿Cómo va a ser? Cuando llegue la generación del Mashiach, dejará el hombre la espada y cambiará por arado. En otro lado dice que nos añadirá ciudades de refugio, las eran para quien mató a una persona. Entonces, ¿cómo lo imaginan? Volaremos todos, entenderemos con el espíritu todo lo que pasa, nos enfermamos o no nos enfermamos. El Rambam trae, con respecto a Mashiach, nosotros tenemos periodos. Tenemos periodos. En el primer periodo, dice el Maimónides, todo será exactamente igual. Usted tiene que levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar. No va a cambiar. Usted se resfría, va a seguir teniendo que tomar pastillas. La diferencia, dice el Maimónides, radica en que los pueblos ya no le van a subyugar a Israel. Cuando Mashiach aparezca, ya los pueblos no le van a subyugar. No le van a subyugar. O sea, a Israel ya no lo van a dominar. Ya no va a haber quien va a decir, ay, boicot Israel, vamos a matar judíos. No. Llegó el papá. O sea, como toda la gente... ¿Ah? El que los protege. Toda la gente dice lo que quiere hasta que aparece el que viene a defender. A ver, dilo, habla duro. No, era broma, no. Yo no sabía. Ahora, ¿cómo es que vamos a aceptar el dominio del rey Mashiach? ¿Cómo es tan fácil? Todas las naciones se van a someter. Él es el cuarto de los reyes que dominarán sobre la tierra entera. El primer rey que dominó sobre la tierra entera, ¿quién fue? Nimrod. El segundo, Shlomo Amelech, el rey Salomón. El tercero, Nabucodonosor, rey de Babel. Y el cuarto, el rey Mashiach. La pregunta es, si pensamos en Nimrod, pues él era, dice la Torah, un vigoroso cazador, era un asesino, era una persona que era muy fuerte, iba, hacía guerra. Él así los controlaba, En el caso de Shlomo Amelech, ¿cómo él dominó sobre la tierra entera? A causa de su sabiduría. La gente venía de todo el mundo para entender, para que alguien les condujera. ¿Por dónde? Sin embargo, aquí, a pesar que Shlomo, él potencialmente, él debía ser el verdadero Mashiach, el primero, o sea, y el único, el definitivo. Del rey David, a él es Ben David, él fue ungido, él era el rey, o sea, y él tenía este potencial.
Dice la Gemara que hay 15 peldaños. Ustedes se fijan cuando entraban en el Bet HaMikdash, tenían el Ezrat Nashim, que es donde estaban las personas, y para subir al Ezrat Israel, que era desde donde ya se podía ver los sacrificios, para ascender al área de los sacrificios habían 15 peldaños. Por eso hay 15 salmos que son Shira Ma'alot en los libros de los salmos. Hay 15. ¿Por qué? Porque hay 15 peldaños que nosotros ascendemos en nuestro acercamiento a la redención. ¿Cuántas generaciones cita el Talmud desde Abraham, Avinu, hasta Shlomo HaMelech? 15. 15. ¿Por qué no llegó la redención total con él? Los sabios concluyen en que él avanzó. O sea, ¿por qué era tan grande Shlomo HaMelech? No solamente porque él era grande, sino porque él recibió el progreso, el avance de todos los que le antecedieron. Ahora la pregunta es ¿por qué no se dio una redención total en la generación de él? Debido a que él no avanzó ese último peldaño. Después del rey Salomón, ¿cuántos reyes hubieron en Israel? 15. Todos los 15 reyes, problemas, idolatrías. Tal vez unos salieron un poco más, pero el pueblo no. Comenzaban bien, pero terminaban. Acabó con el exilio a Babel. Con esto acabaron los 15 reyes. Que significa que esos 15 peldaños que se avanzaron se vinieron al suelo. Hasta ahí esa es la historia de nuestra redención. Eso es con el rey Salomón. Con Nabucodonosor, que fue el que le siguió. Ya sabemos que era un cruel, tenía fuerza de ejército. ¿Cómo el Mashiach entonces él será rey? ¿Como un tirano o como un sabio? ¿O de otra forma? Hicieron esta pregunta al Gaón de Vilna en una ocasión. El Gaón de Vilna trajo a estas personas que lo preguntaron a un experimento. Los llevó a un gallinero y ordenó de que a estas gallinas no les dieran de comer por 3 días. No van a comer por 3 días. Y se escuchaba todas las gallinas ahí. Llegó, ¿dónde está la comida? ¿No? Entonces llegó el tercer día, los trajo el Gaón de Vilna con un puñado de maíz, ¿no? De grano para los pollos, y lo aventó. Estas gallinas, estos gallos, pollos, no sé qué eran, se dieron una pelea encarnizada, se picotearon. ¿Han visto gallos furiosos alguna vez? Imagínense hambrientos. Se picotearon, se jalonearon sin plumas, sangre, todo. O sea, era un espectáculo. ¿Por qué nos sometió a un experimento tan tremendo el Gaón de Vilna? Dice, vamos a ver. Acabó la masacre, todos los gallos tendidos y el grano intacto. En eso se percataron que había un pollo, un gallo, una gallina, nuevamente no sé qué era, que estaba escondido en un lado. Salió, miró de un lado al otro, se comió y ya. Dice el Gaón de Vilna, así será con el Mashiach. Él no va a necesitar pelear con nadie. Ni siquiera va a necesitar demostrar su sabiduría ante nadie. Estará tan desgastado el mundo, tanto se habrán masacrado entre ellos, que simplemente habrá la necesidad de, por favor. A eso se refiere con que será tan evidente. Uno de los temas que más problemas han traído en el mundo es si Yeshua es el Mesías o no. Muertes. Ni digamos cuánta sangre, incalculable la cantidad de sangre que se ha derramado a causa de ese tema. Sí, sí. Incalculable, mejor ni pensar. Advierte el Maimónides nuevamente en el Mishneh Torah y dice, todo esto tiene un propósito, no crea que Dios no lo dejó así porque, bueno, se aburrió y dijo, dele, ahí haga, y después ahora sí que regreso, ¿qué pasó? Lo que está haciendo acá de San Maimónides es, ya que hay tanta distancia de la gente al pueblo de Israel,
y no conocen acerca de la Torá, al introducir el concepto del Mashiach, aunque sea por medio de la idolatría, la gente se prepara y sabe que existe un Mashiach. Lo único que queda es aclarar quién es. Y esto será sencillo según la interpretación del Gaón de Vilna. Ok, hasta ahí estamos claros. No sé si está bien, ¿no? Sí, está. No sé si no lo expliqué claro, pero hasta ahí después podemos hacer preguntas. Ahora, eso es en el primer periodo del Mashiach. ¿Qué pasará en el siguiente periodo? En el siguiente periodo de Mashiach, ya la cosa es diferente. Ya no es así. Aquí, el Bet HaMikdash en pie, el Mashiach se va a revelar con esa intuición divina que Hashem le dotó. O sea, ahí él se va a aparecer, ahí sí, con milagros, con señales, con prodigios, con su poder, con la fuerza que Hashem le dio. En el primer periodo no, porque no es necesario. Él no quiere hacer un espectáculo. En el Jod Yesodei Torah, el Rambam dice, ¿por qué nosotros creemos en que Moshe, en la Torah que Moshe nos entregó? ¿Por qué? ¿Por qué no creemos en un Mesías que viene y por ejemplo, saca rayos, o en aquel personaje que convirtió el agua en vino y panes en peces o algo así? No sé, toda esta historia. ¿Por qué no creer en él? ¿Por qué? ¿Por qué creo en las palabras de Moisés que tal vez las señales que hizo otro personaje, no solamente Yeshu, tal vez Shabtai Tzvi, que fue otro que se declaró Mashiach, o entre otros, tal vez Buda, qué sé yo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan fuerte la palabra de Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué creemos en él? Porque no le fue entregada él solo, sino que le fue entregada con testigos innumerables. Había muchos testigos. Entonces no fue que él salió con un libro de repente a decir, Dios me reveló esto y me entregó esto. No, el Creador le entregó eso delante de 6 millones, algo así. 600,000. 600,000. Y sin contar mujeres y niños. O sea que y ganado. había mucho testigo de esa entrega. Esto está bien, o sea, suena muy, muy lindo. No obstante, no se olvide que el único que subió a la entrega de la Torah fue Moshe Rabbeinu. En Seret HaDibrot escuchamos los 2 primeros preceptos, y de todas formas la explicación acerca de los korbanot, y eso no fue ese día, eso fue más adelante. Entonces, momentito, Mishpatim nadie escuchó cuando hay que devolver en plata o en eso no escuchó. ¿Por qué nosotros creemos en eso? ¿Qué tal? Nunca se les ha ocurrido pensar, ¿qué tal si Moshe hizo ahí su juego? ¿Qué opinan? A mí también me ha pasado por la cabeza. Nunca. Porque después estuvo parado y antes dijo, no, Moshe, haga usted con él. Yo no. Esto se llama emuná. Esto se llama emuná. Vea, yo no sé cómo usted me puede probar aquí que sí, que Moshe, pero yo creo lo que dice la Torah. Esto se denomina emuná. Entonces, es sencillo. Nosotros creemos en las palabras de Moshe porque escuchamos a Hashem que le dijo, el pueblo se va a quedar y Moshe va a subir. Moshe, ven, Hashem lo llamó de medio de la nube, lo llamó. Y lo mismo pasó en Parashat Vayikra, lo llamó de medio de todo el pueblo, porque Moshe dijo, bueno, a lo mejor Hashem nos usó hasta acá para explicarles, pero de aquí en adelante mi hermano Aarón, imagínense, Betzalel, había tantos grandes, imagínense, tantos grandes, el mismo Yoshua Ben Nun, no crea que en esa época era un improvisado, él ya era una persona muy grande, entonces cualquiera podía ser mejor que Moshe. ¿Y Hashem qué hizo? Vení, lo volvió a llamar. ¿Y quién escuchó estas palabras? Dicen los sabios, nadie, solo Moshe escuchó, pero nadie protestó. ¿Por qué? Aquí es donde el Maimónides expresa, nosotros no creemos ni por señales ni por prodigios, sino por la Torah de Hashem. La Torah le volvió Mashiach al Mashiach, no el Mashiach le volvió válida a la Torah. Así que si Mashiach viene y dice, mira, esa Torah pasó de moda, no es así, no vamos a cambiar, él automáticamente está saliendo de la autoridad que lo volvió al Mashiach.
ya no es el Mashiach, porque ya no existe, ¿me entiendes? O sea, ya no existe. Entonces es imposible que el Mashiach pueda saltar la Torah. El Maimónides advierte y dice, hay cosas como en el caso del profeta Elías, que la Torah prohibió, dijo, no se hacen sacrificios fuera del templo. Y él sí dijo en la época del monte de Carmel, lo que trajo los profetas del Baal y sacrificó afuera. Pero ojo, dice el Maimónides, esto fue solamente temporal, fue en el momento, como si fuera pikuach nefesh, como si fuera un peligro de muerte, nada más. No dijo, de aquí en adelante todos pueden sacrificar en cualquier lado. No. Hizo lo que hizo, esta es la fuerza del profeta, también es la fuerza del Mashiach. Si el Mashiach dice, señores, hoy dejamos de estudiar y todos a la guerra, tenemos que dejar el estudio y salir a la guerra. Pero si el Mashiach de aquí en adelante ya nadie necesita estudiar, se acabó, todos, no le creemos, ese no es Mashiach. No hay un propósito. Ese no es Mashiach. Y se hace prodigios y señales, dice el Maimónides. Se lo respeta como alguien poderoso, pues que alcanzar esto demanda sabiduría y también un entrenamiento. No obstante, no significa que sea el Mashiach. Por eso también Mashiach, en su primera expresión, él no vendrá como alguien poderoso, sino hasta el segundo. En el segundo periodo, en la segunda sección, cuando el templo esté listo, ¿cómo va a arrancar él? Declarando, dice Maimónides, él no va a decir si este en realidad era Cohen o no era Cohen, o si este en realidad era Leví o no era Leví. O sea, él no va a invalidar a nadie. Si ese era Cohen hasta ahí, él no va a decir, no, tú no eres Cohen. No. Que sea como Cohen. La novedad será acerca de aquel que no es ni Cohen ni Leví o que no tiene su función. Este es para allá o este para allá. Le va a dar un orden y él va a regresar el sacrificio. En este último periodo, hay un tercer periodo donde concluye en realidad la generación del Mashiach y es Tehiat Ametim, el levantarse de entre los muertos. Esta es la última frontera, es el último periodo en la redención, en la restauración, y en ese momento ya todas las naciones del mundo estarán sometidas a Kadosh Baruj Hu. Israel habrá estado ya ocupado de la Torah todo el tiempo, como dijo el profeta Habacuc, toda la tierra estará cubierta del kavod, ¿no es cierto?, de la Torah de Kadosh Baruj Hu, como las aguas cubren al mar, ¿sí?, de la sabiduría de Hashem, así como las aguas cubren al mar, así este mundo va a estar imbuido de una sabiduría, de un cumplimiento de la Torah que no ha existido hasta este momento. No ha habido, no existió, solamente en esa generación. Las naciones van a abandonar la guerra, sacrificar su alma, como en la época en la que los egipcios fueron y dijeron, tengan nuestro oro, tengan nuestra plata, nuestras joyas, vea, llévenselo. Se ha explicado que esto se hizo con el propósito de que los hijos de Israel, o sea, las plagas provocaron que sus ojos se abrieran y vieran y digan, oye, wow, solo Israel, o sea, Dios lo puso acá para rectificar, necesitamos del servicio de él, de la boda. Por eso esos utensilios se utilizaron en el altar del sacrificio, esos metales se utilizaron en el altar del sacrificio. ¿Para qué? Para que este altar expiara por el pecado, acercara al hombre a Hashem. Así en esta generación también los no judíos serán ordenados, dice el Tzemach Tzedek, con la Torah, todos con la Torah, Tefilín, Mezuzot, Tzitzit, Tarat HaMishpachá, con todo esto serán ordenados. Sin embargo, no recibirán la recompensa de los Bnei Israel. ¿Por qué? Porque es como un hombre que le dice a sus trabajadores o a sus hijos y les dice, a ver, ¿quién me ayuda con esto, este otro? Y me dice, no, es que estoy cansado, es que no puedo, es que no voy. Y el otro, no, yo sí voy. Le ayudó y dice, vea, gracias por haberlo hecho, tenga su paga. El otro, yo también le ayudo, déjeme ayudarle. No, ya no necesito. No, pero es que le ayudo. Bueno, ayúdeme. Ya, gracias por su ayuda. Y no hay plata. Yo no le dije que le iba a pagar. ¿Me entiende? Una vez que el no judío vio ya y entendió el nivel que representa
haberse relacionado con la Torá. Ahora sí, claro que la quiero. Devarim, en la última parashá nos dice que Akadosh Baruj Hu vino con la Torá de fuego en su diestra y 10 millares de tzadikim junto a él y ofreció la Torá y les dijo al uno, les dijo al otro y no quisieron, solo Israel. Ahora aguántese. Por eso explica el Maimónides que en la generación del Mashiach no existirán conversiones. Repito, no habrán conversiones. ¿Quién se convirtió hasta la llegada del Mashiach? Se convirtió. Quien no se convirtió, hasta ahí llegó. ¿Por qué? Por una regla que trae Shulchan Aruch. Está prohibido convertirse por un beneficio. Una vez que él vea la recompensa, será tan grande que es imposible no fijarse es imposible. Es imposible. Ahí sí, yo tengo 4 mujeres para ir a empezar. Ahí sí, ¿no? Ok. Con esto, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran tal vez tratar acá. Yo tengo una pregunta con respecto al tiempo de Mashiach. Bueno, según lo que se viene mirando en estos momentos, para el año 6000 estarían faltando 1224 años, algo así. Bueno, ¿será ese el tiempo para llegar a Mashiach? Nuevamente responde la halajá. Trae el Maimónides en la Torá, dice acerca de la profecía, dice, vemos que dice que antes de que venga el Mashiach será enviado el profeta Eliyahu y él volverá al corazón, y hay quienes dicen que será ese mismo día, hay quienes dicen que será años antes, hay quienes dicen incluso será después. O sea, es todo un tema, es complejo porque en realidad, a pesar de que sea Eliyahu Anabí, para tomar el cargo en ese momento de profeta, dice la halajá que él tiene que ser ungido como profeta. Y para eso requiere un Sanedrín. Lo que significa que debe haber un Betamigdash. Lo que significa que Mashiach ya debe haber estado en la segunda etapa para levantar. Entonces, aquí el Maimónides concluye y dice acerca de la profecía, nosotros no tenemos transmisión. Entonces, no podemos elugubrar. Y dice, es más, dice que es algo ocioso, algo que no tiene propósito. Y trae acá, dice que muchas personas hacen cálculos y tratan de ver, será en tal año, será aquí. Y dice el Maimónides, todas estas personas errarán porque Hashem no quiere revelarles. Este es uno de los misterios de Dios, solamente son para Él. Y los sabios del Talmud, cita aquí el Maimónides mismo, dice, aquellos que hacen cálculos, aquellos que calculan, se les saldrá el alma, el corazón, o sea, van a estar ahí vagando en cosas que no aprovechan. Es decir, esto no es importante. Es importante ocuparse de qué va a pasar en el momento. Amigo. No es, usted recibe una carta de un juicio. Más importante de saber cuándo es el juicio es saber si ese día va a salir bien. Así que si tiene deudas, mejor empieza a pagar. Empieza a pagar rápido. Porque si no paga, el día en el que le cobren, ya no va a tener misericordia. ¿Sí? Una pregunta. Bueno, adelante. Recordemos el episodio de Jacob cuando estaba en cama, que llamó a los hijos. ¿Qué les dijo? Vengan, que les voy a mostrar. Hasta el final. Al final. ¿Realmente Lo dijo, habló del lo dijo. final? No lo dijo. Hashem le quitó para que no. No Se puede calcular. hay dos cosas en realidad. Dice una sí, obviamente, porque el tema de Mashiach, de cuándo viene la redención y esto, es un secreto para Hashem. No obstante, no hay que olvidar que la condición espiritual de Jacob Avinu era la más alta que se conoció hasta esa generación. El Zohar nos enseña que Jacob Avinu y Moshe Rabbeinu son el mismo arriba y abajo, por así decirlo.
Y Moshe Rabbeinu dice que él vio, dice, cuando él partió de este mundo, que dice que él subió a Ar Nebo. Los sabios dicen qué significa Nebo. Nebo, que es el nombre del monte, se entiende Nun, la letra Nun, que tiene el valor numérico de 50, y la expresión Bo, que significa en él. El día de su muerte, los 50 niveles que existen de profecía ya estaban en Moshe. Moshe vio hasta el final, hasta lo último, hasta donde ya no había más para ver. Hasta allá lo vio Moshe Rabbeinu. Entonces él en teoría también vio la generación de Mashiach. ¿Qué pasa acá? Otro de los motivos que trae Rashi por cual no se le mostró acá, Hashem le cerró y no permitió que Jacob lo explicara, era que tendría que haberle hablado que vendría un exilio todavía mayor y más largo que es el de ahora, y probablemente iban a caer en desesperación, así que no quería incurrir en esto. Bueno, yo tengo una inquietud. Ok. ¿Por qué los seres humanos necesitamos un Mesías? Porque Hashem, si él quiere, no necesita a nadie. Simplemente, bueno, pues vengo con mis rayos, mi shofar, mis ángeles, y bulla, trueno, reverberación de todo lo que haya y ya, listo, pasó la prueba, señores, listo, todo esto terminó. Venga, para el mundo de las almas y estemos nuevamente aquí en el jardín. Como O sea, en el diluvio. ¿qué necesidad, o sea, de que haya un ser humano, de que tenga todas estas características y que sea como ese mensajero del Creador para una redención? O sea, ¿por qué ese tema? ¿Por qué necesitamos ese tema? Porque aparentemente, no voy a decir, no necesitamos algo así, siendo que Hashem puede hacer todo lo que él quiere. Puede hacer todo. ¿Para qué necesitamos de un Mashiach? Claro. No puede hacer como en el diluvio. Los borro y listo. Bueno, en realidad, o sea, y no solo los borro, si quiero también los restauro. Claro. Es más, otra pregunta, una pregunta más fuerte todavía. ¿Para qué los pongo en este mundo? O sea, ¿para qué crear un hombre? ¿Para qué poner un alma? ¿Se acuerdan? Estábamos estudiando en Derech Mitzvoteja. ¿Para qué? Si estaba tan alto, poner ahora en un mundo diametralmente opuesto. No tiene sentido. No tiene sentido, no tiene razón, no tiene motivo. Aquí hay que explicar primero que eso obedece a algo tan profundo que hace falta mucho estudio y hace falta captarlo de una forma clara para llegar a algo que nos satisfaga en realidad de una forma, de una forma amplia. De todas formas hay que entender que por encima de lo creado, la mente del creador está lejos de nuestra captación. Millones de niveles sin poder captar. No podemos saber. Y en esta infinita sabiduría de Hashem, ilimitada, sin comparación, Él escogió hacer la realidad de esa forma. Y aquí nos traen los sabios, y nos relata el Midrash, que Akadosh Baruj Hu, antes de crear el universo, concibió 7 conceptos fundamentales para el funcionamiento del mundo. Para que esta realidad que Dios hizo, para este mundo como Él quiso crearlo, funcione según lo que Él quiere, Él estableció, no me pregunte por qué, pero Él estableció que funcione así. ¿Cuáles son? 1, la Torah. 2, la Teshuvah, el arrepentimiento. 3, el Gan Eden, el paraíso. 4, el Geinom, el infierno. 5, el Kisei Kavod, el trono de gloria. 6, el Bet HaMikdash, el templo sagrado en Jerusalén. Y 7, el nombre del Mashiach. El Mashiach en sí mismo es uno de los conceptos que obedecen a la supremacía, a la sabiduría de Akadosh Baruj Hu. El Rambam advierte y dice, acerca de este tema, nosotros no podemos inquirir más allá de lo que nos es revelado. ¿Cómo será la mamá? ¿Cómo va a ganar su parnasá en este mundo? Nosotros no podemos inquirir en eso. No podemos, no sabemos. Así viene el Rambam. De todas formas, ¿por qué necesitamos un rey Mashiach? Porque cuando Akadosh Baruj Hu dio entre sus preceptos órdenes acerca de reyes,
ese rey acerca del que él ordenó, ¿quién era? El rey Mashiach. Esas leyes venían acerca de él para que la Torá estuviese completa en su cumplimiento en este mundo. Cuando hay el cumplimiento perfecto y total de la Torá en este mundo, la redención completa llega. Por eso es que el Mashiach es tan esencial en la redención, porque el Mashiach mismo representa parte de esos preceptos que complementan la Torá. Es parte de esos preceptos que complementan la Torá, porque no todos somos reyes, no todos podemos cumplir esas leyes, no todos somos sacerdotes y no todos podemos cumplir con esas leyes. Entonces la necesidad de Mashiach en la supremacía sabiduría es porque Hashem, Dios, así lo escogió. En la práctica nosotros, según nuestro entendimiento, es porque Hashem estableció en ese sistema que tengamos un rey que nos conduzca de forma clara, de forma directa, conforme las cualidades que Hashem lo hizo. Por eso es que nosotros no tenemos la necesidad, la capacidad de llegar a ser un Mashiach en el momento. Advierte la Kabbalah, trae el Rebbe de Lubavitch, traen muchos sabios. De todas formas, la generación del Mashiach, como les dije, no es el último peldaño. El último peldaño es Tehiyat Hametim, el levantarse entre los muertos. Es una generación, un nivel de largo mayor al de Mashiach. Y en ese nivel, las almas y los cuerpos tendrán otras características. Mashiach ahí es irrelevante frente a ese nivel, porque es otro tipo de proceso. Ok, bueno, ha sido un gusto charlar con ustedes. Espero que Akadosh Baruj Hu nos dé otra oportunidad de estudiar, de proseguir con esto, de vernos más, sobre todo para alegrías y no para tristezas, vernos para buenos actos, para mitzvot, escuchar novedades de ustedes, noticias acerca de lo bueno y no de lo malo, y sobre todo que Hashem nos traiga la redención hoy, que traiga el Mashiach y que se acabe todo este sufrimiento y salgamos del exilio y sirvamos todos a Hashem de común acuerdo. Besorot Tovot. Amén. Amén.